consuelo, no voy a llorar. Cierto, a mí no me gustaría morir con solo. La triste historia de Leonardo Fabio. Qué tristeza que me da. Leonardo Fabio es un artista conocido en todo el mundo, principalmente por sus composiciones e interpretaciones singulares y con un estilo único. Ding dong, ding dong. Sus canciones se siguen cantando en varios idiomas. Pero también fue un cineasta, director y productor muy apreciado. ¿Sabías que compuso e interpretó canciones para pagar sus películas? El sabor de tu boca. Su vida se las contamos en el siguiente video. Si ya escucharon su canción favorita de Fabio, pónganse cómodos, porque aquí comenzamos. ¿Qué tal? ¿Le puedo acompañar? No sin antes, invitarlos a suscribirse y darle a la campanita, y así no se pierdan de cada vez que subimos un video. Un aire de condesa. Fuad Jorge Juri Olivera, o Leonardo Fabio, nació en Las Catitas, departamento de Santa Rosa, en Mendoza, Argentina, el 28 de mayo de 1938. Ding dong, estas cosas del amor. Fue cantautor, director de cine, productor cinematográfico, guionista, militante y político argentino, cuya popularidad abarca desde mediados de los años 60 hasta principios de los 90. Quiero aprender de memoria. También fue precursor de la balada romántica en América Latina, integrante de Los Cuatro Fantásticos, Sandro, Palito Ortega, Leo Dan y Fabio. ¿Cómo olvidar tu aroma? Autodidacta absoluto e intuitivo por naturaleza, llevaba consigo las enseñanzas de su madre, Manuela del Carmen Olivera, cuyo nombre artístico era Laura Fabio. El pequeño pasó gran parte de su niñez en Luján de Cuyo. Vivió en un barrio pobre y complicado, donde soportó la ausencia de su padre, por lo que estuvo gran parte de su infancia internado. No sé si llega el día que tú quieras despertar. Era la época en la que se vivía con 12 perros, porque con ellos me cobijaba del frío, ese que te cala los huesos. Mamá silbaba y todos acudían y se ponían arriba de nosotros y dormíamos tibios, relató. Cuando Leonardo cumplió 7 años, se fueron para Buenos Aires. Allí, sin posibilidad de mantenerlos, sin nadie que se ofreciera a darle una mano, la mamá internó a sus hijos en un lugar llamado El Alba. Le dijeron que era un hogar, pero era una cárcel de menores. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación. Era una pesadilla llena de cabezas rapadas, uniformes grises, el tenebroso señor Iriarte y los compañeros que apodaron a Leonardo Zorrino, porque se orinaba en la cama, aunque tiempo después volvieron a Mendoza. A Fabio le gustaba la libertad, robaba los caballos de la municipalidad y se iba a pasear por el río. Inclusive en una ocasión, sus travesuras se pararon de libres y fue huésped del reclusorio juvenil por el robo de una bicicleta. Con mi boca tu cuerpo. Estudió un tiempo como seminarista y más tarde intentó en la Marina. Pero bueno, no fue una muy productiva etapa tampoco porque siempre fue de baja presión, entonces no quería correr, ni hacer gimnasia, se escondía durante los entrenamientos. No era de extrañar que pronto lo dieron de baja, ya saben, por esconderse y porque solo había estudiado hasta el tercero de primaria. Avergonzado con su baja, volver a Mendoza no era opción muy favorable. Por lo que decidido se marchó con el mismo uniforme, que luego utilizó para pedir limosnas en la estación Retiro de ferrocarril. Luego, se instaló en una pensión en Paseo Colón, donde vivían sus amigos del parque japonés. ¿Cómo explicar que te amo? Se podría decir que intentó aprender el oficio de tragasables, pero se asustó, probó con el de lanzallamas y no pudo. El pobre no encontraba su lugar, ni oficio que se le diera bien. Su madre, Laura Fabio, reconocida y famosa actriz, y escritora y productora de radioteatros, solía conseguirle pequeños papeles escasamente remunerados en Mendoza, etapa en la que además comenzó a preparar sus primeros libretos. Y en ese momento fue donde se puso Leonardo Fabio, usando el seudónimo materno, y Laura le sugirió Leonardo, por Da Vinci. Un nombre bastante ingenioso y fácil de recordar. El sabor de tu boca. Fue a través de su tía materna, la actriz Elcira Olivera Garcés, que el pequeño hizo su primera aparición en cine, como parte del coro de niños de una escuela, en una escena de la película denominada Cuando en el cielo pasen lista, en 1945.
tía Elcira no se quedó quieta, ya que ni lenta ni perezosa, le consiguió a Fabio su primer papel en el filme El Ángel de España, que narraba la vida del bailarín y cantante español Pedrito Rico. Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco. Yo tenía 20 años y aparecía como extra. Salía de la ventana de un bar y cuando pasaba Pedrito le gritaba, «Chau gallego», y eso era todo. Por aquella época, Leonardo conoció a una jovencita bella de nombre María Vane, durante el rodaje de El Secuestrador, de 1958. Para impresionarla le mintió diciéndole que era director de cine y que iba a filmar su primera película. No sabes ni siquiera disimular. Un mentirosillo de primera, pero como dicen por ahí, en el amor todo se vale y además, tenía una buena razón, se había enamorado perdidamente. Le salió tan bien la jugada que María sería su primera esposa y tendrían 2 hijos, Luis María y Leonardo. A mí me decían, el analfa, por analfabeto, le contó a su amigo Cacho Fontana. Yo hacía ruido cuando tomaba sopa y en vez de decir decía estea. Para mí que existe Dios, ding dong, ding dong. Pero los otros actores eran rápidos y más cultos, y yo pensé que me podían robar a María, así que le fui con el cuento del director de cine para poder ganármela. Él y María se entendieron y se fueron a vivir a una pensión. Y si se preguntan cómo hizo para sostener aquella mentira, Leonardo se levantaba todos los días a las 7 de la mañana y le decía que se iba a estudiar montaje con Leopoldo Torre Nilsson. Pobre María que le creyó, ya que era puro invento. Pues en realidad Leonardo se iba a un bar a leer el diario y volvía al mediodía. Yo subía, ella bajaba, la miré y me miró. Pero yo tenía miedo de que la cosa se descubriera y un día le digo a Leopoldo, si ella le pregunta, dígale que estoy estudiando con usted. Y Leopoldo le dijo que por qué, en vez de mentir, no se dedicaba a estudiar cine. Torre Nilsson fue un padre, un hermano y quien formó a Leonardo. Es el hombre que más he amado en mi vida, reconocería. Vaya, vaya, por más personas así en el mundo, por favor, pero bueno, lo demás es historia. En 5 años Torre Nilsson convocaría al actor para 6 de sus producciones, El Secuestrador, Fin de Fiesta, La Mano en la Trampa, La Terraza, El Ojo que Espía y Martín Fierro. Para entonces, Fabio ya había dirigido su primera película, Crónica de un niño solo, de 1965. Previamente, había realizado 2 cortometrajes, El Señor Fernández, inconcluso, nunca estrenado, y El Amigo, filmado en el parque de diversiones Ital Park. Y recorrer tus entrañas. En 1967 realizó la cinta de nombre kilométrico llamada Este es el romance del Aniceto y la Francisca, de Cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más, con Federico Lupi, Elsa Daniel y María Vane. Este largometraje es mencionado, a menudo, como la mejor película argentina de todos los tiempos. En Buenos Aires comenzó su carrera de actor, participando en filmes como El Secuestrador y Fin de Fiesta, entre otras. Su dote de director nació con el cortometraje El Amigo, de 1960. Fabio logró varios premios nacionales e internacionales. Reconocido como director de culto, fue parte de la segunda gama de directores que renovó el cine argentino. Entre los cabecillas de este nuevo cine en los años 60, estaba su buen amigo Torre Nilsson y Fernando Ayala. Con un libro en la mano. En 1965 estrenó su ópera prima, Crónica de un niño solo, producida por Luis de Stefano, aunque quien le aprobó el guión fue Torre Nilsson, quien no se animó a producirla. En 1969 estrenó El Dependiente, basado en un cuento de su hermano y co-guionista Jorge Swair Llorey, también director, escritor, actor y pintor. La película fue catalogada por el entonces Instituto Nacional de Cinematografía de exhibición no obligatoria, significando la supresión del apoyo oficial argentino hacia el filme. Fue entonces cuando, quizá motivado por las trabas económicas que el cine le estaba significando, decidió lanzarse sorpresivamente como cantante profesional. Así de nuevo, lo sacó de la manga, y vale la pena destacar que en esta nueva etapa tuvo tanto éxito, que le permitió en numerosas oportunidades solventar gran parte de sus películas. Leonardo Fabio aprendió a tocar la guitarra desde que tenía 8 años, un zapatero chileno le enseñaba las canciones de Atahualpa Yupanqui a cambio de trabajo. Ni tampoco te das cuenta
¿con quién estás? Cantar era solamente parte de su vida íntima, pues solía hacerlo en reuniones familiares o con amigos. Luego hasta se animó a ir de gira por diferentes provincias. Norberto Galazo afirma en su libro, Leonardo Fabio, que cantaba en clubes de mala muerte, con piso de tierra, parroquianos pasados de copas que lo miraban raro y chicos que jugaban corriendo y tirando sillas. Ya era famoso en el cine, cuando Eduardo Vergara Lehmann le dio la primera oportunidad como cantante en La Botica del Ángel. Cuentan que ese mismo día un ejecutivo de la CBS le propuso grabar un disco, su primer sample llamado Quiero la Libertad, publicado el 25 de enero de 1968, resultó un fracaso estrepitoso. Y a pesar de que eso tiraría a cualquiera, lejos de amedrentarse, Fabio redobló la apuesta y grabó Fuiste mía un verano y o quizás simplemente le regale una rosa. ¿Será el amor? Dos de las canciones fetiche de su carrera musical. El fenómeno Fabio cantante explotó de un día para otro. Llegó a vender 45,000 discos por día y su compañía discográfica tuvo que recurrir a EMI Odeón, la competencia, para abastecer semejante demanda. De los 11 temas es inevitable referirse a Para saber cómo es la soledad, con un recitado que dedicó a su amigo Carlos Raúl, fallecido cuando estaba terminando de grabar el disco. Así como María Van estimuló sus comienzos cinematográficos, Zulema Carolla Leden, su segunda esposa, fue la constante inspiración. Esa muchacha de abril que lo enamoró apenas la vio entrar al bar porteño donde tomaba un café, Fabio era todo un enamorado, la diferencia con esta chica fue que le puso el ojo y nunca más se separaron. Todas y cada una de las canciones de su primer álbum hacen referencia a la presencia de Carola en su vida. Quiero partir con mi canto. Desde el comienzo, con Así es Carolita, pasando por Quiero aprender de memoria, o quizás simplemente le regale una rosa, Fuiste mía un verano, ni el clavel, ni la rosa, ella ya me olvidó y alguna vez una canción, ¿qué tal? Del brazo de Carola llegó a Chile en 1969, año en el que debutó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, y a ella le siguió escribiendo otras canciones. Din Don, Son las cosas del amor, fue incluida en una escena de la película Fuiste mía un verano, una de las dos que protagonizó como cantante. Esta fue dirigida por Eduardo Calcagno y se estrenó el 3 de julio del 69, Fabio hacía de Fabio y lo acompañaban en el elenco Susana Jiménez, Héctor Pellegrini, Emilio Dizzi, Nora Cullen, Beto Gianola, Walter Santa Anna y Carola, claro. Simplemente una rosa, su segunda película musical, fue dirigida por Emilio Vieira, se estrenó el 2 de septiembre del 71 y estuvo protagonizada por Fabio junto a Erika Wagner, Ricardo Bauleo y Silvina Rada. Fuiste mía un verano. Y vaya, quien diría las luchas que tuvo para llegar hasta donde lo hizo, nadie se preguntaría aquello, pues con tan solo estas dos producciones Fabio pasó a ser ídolo de multitudes. Existen muchos mitos alrededor del artista. Uno de ellos es si llegó o no al canto, urgido por la necesidad de dinero para producir su película El Dependiente, ante la falta de apoyo económico del Instituto Nacional del Cine. Fabio lo aclaró muchas veces, la canción es una forma de expresión más directa que me pone en contacto cotidiano con el público. Yo canto porque me gusta, y si eso me produce dinero lo invertiré en mis películas o en lo que a mí me interese. Yo canto porque me gusta tanto o más que el cine. Cada vez que Leonardo Fabio aparecía por el instituto con un proyecto bajo el brazo, sus directivos se agarraban la cabeza, pues no lo entendían, se reían de él en la cara. Juegas tanto con la gente. Como aquella vez, cuando estaba convencido de que el papel principal en Juan Moreira había que ofrecérselo a nada más y nada menos que a Toshiro Mifune. Pero Fabio no estaba equivocado, por dos motivos. 1. El actor oriental, un japonés alto y de piel oscura, daba perfectamente el tipo de gaucho que el rol requería. Y 2. Fabio no era solamente un admirador del neorrealismo italiano, algo que demuestra en Soñar, sino que además era también fan del buen cine japonés, del director Akira Kurosawa y del actor-director Takeshi Kitano. Al no conseguir el dinero para traer a Mifune, el candidato sería entonces Rodolfo Bebán. Su siguiente gran éxito masivo, Nazareno Cruz y el Lobo, se mantiene aún hoy como la segunda película más taquillera en la historia del cine argentino, con casi 4 millones de espectadores, solo superada por Relatos Salvajes. Poco me importa la gente.
Los ojos de este rey Midas, casi analfabeto y de escasos recursos económicos, veían otra cosa, miraban distinto, y por eso su cámara registraba un cine diferente, siendo indudablemente algo que ningún otro director consiguió. 17 años pasarían para volver a filmar. Ese frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo. Durante la dictadura militar, la música fue su refugio. Prohibido por el gobierno de facto, en 1977 partió al exilio. Vivió en México y regresó en 1979 a Las Catitas, esperando que le renovaran su pasaporte. Anda rondando el amor. Cuando lo consiguió, viajó a Colombia y allí se quedó por 10 años. Fue en ese país donde conoció a Pablo Escobar Gaviria, para Fabio un admirador más que quería sus discos autografiados. Muchos años después se supo que había compartido un café con el jefe del cartel de Medellín. Fabio, junto con Carola y sus hijos Salomé y Nicolás, regresaron a la Argentina en 1987. Pero volver al cine le tomaría 6 años más. ¿Te comieron la lengua los ratones? No. Fue cuando a instancias de Edgardo Nieva, por una idea del padre del actor, decide filmar Gatica, el mono, la que sería su propia y amorosa visión del peronismo. El siguiente proyecto sería de una dimensión monumental. Comenzó cuando el entonces gobernador de la provincia, Eduardo Duhalde, le encargó, en el 94, un documental por los 50 años del peronismo. Tú has hecho de mi vida un camino con espinas. Fabio conocía personalmente a Perón y se habían hecho amigos a comienzos de los años 70, cuando el cantante debutó en Madrid. Esa noche se acercaron a mi camarín Isabel Perón y López Rega. Isabel me dijo, lo va a tener que disculpar al general porque él se acuesta temprano. De todos modos, está invitado a venir mañana a casa. Al otro día llegué como 15 minutos tarde. ¿Que si hablamos de política en aquella oportunidad? No, ¿quién puede hablar de política con Perón? Cuerpo de niña y hundirme a vivir. Hablamos de sus perritos, los caniches. También estuvo en el regreso de Perón a la Argentina, en 1973, además fue el locutor en el palco de Ezeiza. Aún se recuerda su frase cuando se produjo el enfrentamiento entre grupos del peronismo: les ruego a los peronistas que no hagan uso de las armas. Perón, Sinfonía del Sentimiento, se convirtió en su obsesión durante 5 años, y en sus casi 6 horas de duración incluye escenas, nunca antes vistas, del difícil acto que tuvo lugar en la Plaza de Mayo. No me han de entender. La película documental, dividida en 2 partes de 13 episodios cada una, no se estrenó en cines comerciales, sino que fue emitida en forma abierta por televisión y exhibida en distintos encuentros partidarios y culturales. Paralelamente, y opuesto a lo que muchos sostienen, Fabio mantenía intactas sus inquietudes de cantante, pues en esos años editaría el álbum llamado Me Miró, y volvió por tercera vez al Festival de Viña del Mar. Solamente un verano. Romántico a morir, de 2001, su último disco, incluye canciones de sus shows en vivo en el Teatro Gran Rex y de un recital que brindó en el Estudio Mayor de Crónica TV, con mariachis incluidos, donde presentó un repertorio renovado, como Sirva Vino Cantinero, canción de su autoría, la ranchera mexicana Adelita y el tango de Caruso y Canaro, La Última Copa. Pero también de rosas cuando me entregas tu amor. Para entonces la salud de Leonardo Fabio ya había empezado a flaquear. Habría tiempo, sin embargo, para un último opus. La reescritura de Aniceto, en 2006, propondría, bajo la excusa de un drama musical interpretado por Hernán Piquín, Natalia Pelayo y Alejandra Baldoni, un recorrido por la belleza de las artes que desde siempre lo deslumbraron: la danza, la música, la pintura, la fotografía, la escultura. Qué tristeza que me da. Leonardo Fabio grabó 16 discos, en los cuales no solo habló del amor, sino que profundizó su mirada social y costumbrista en canciones como Chiquillada o Pantalón Cortito, del uruguayo José Carvajal, que incluyó en su álbum Hola Che, de 1973. Mis canciones obraron milagros, hablan idiomas que yo ignoro. Han sido traducidas al francés, al hebreo. Como no voy a amar la profesión de la canción, como voy a renunciar a ella, que me permite seguir en la pelea, diría. No le gustaba que le dijeran artista, prefería que lo llamaran trabajador de la cultura.
¿Cómo explicar que te quiero? El Juglar de América, exponente de la canción sincera y un cineasta de otro planeta, dejó un legado enorme, entre ellos la coherencia. Como cantante y compositor fue uno de los precursores de la balada romántica latinoamericana en los años 60 y 70, alcanzando el éxito en toda América Latina, además de su registro único como barítono. Sus letras lo llevaron a ser conocido como el Juglar de América. Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe. Entre sus canciones más populares se encuentran Dindón, Estas cosas del amor, con su novia Carola, o quizás simplemente Le regalé una rosa, Fuiste mía un verano, Ella ya me olvidó, Quiero aprender de memoria, Mi tristeza es mía y nada más, Para saber cómo es la soledad, de Luis Alberto Spinetta, Mi amante niña mi compañera, Ni el clavel ni la rosa, La foto de carnet, No juegues más, Chiquillada, de José Carvajal, y La cita. Voy pensando y me sonrío. Sus canciones han sido versionadas en más de 14 idiomas. Sandro era el rock ligero y seductor, Palito Ortega y el Club del Clan el cancionero contagioso de la radio, Charly García la revolución, pero Fabio era otra cosa. Sus melodías solían bailar dentro de un adagio de armonías menores de despliegues mayores, melodías que enfrentaban a lo eterno con su voz paternal y abrigaban esos oídos algo entumecidos por el frío de los años, rodeados por golpes de estado e inestabilidad económica. Y en esa danza preciosa, la poesía, siempre la poesía, aquel talismán invaluable con el que cortaba los hilos rígidos de una realidad dolorosa, poesía con la que ejercía su paternidad, alimentando a sus hijos, con palabras, con el aire que impulsaba sus anhelos de habitar algunos mundos aún inexistentes. Es por eso que Fabio es más que un referente artístico, más que una influencia plural que atropella amablemente nuestros días con una luz de estímulos hermosos. Leonardo Fabio es el padre poeta, que dedica su vida entera a construir una herencia divina que nos ayude a amar lo que nos rodea. Y es en esa encomienda sagrada que ha emprendido, donde vemos cómo su espíritu ha trascendido los órdenes del tiempo y del espacio. Aunque durante sus últimos años se había hecho correr el rumor de que padecía cáncer, se confirmó que tuvo que someterse a varios tratamientos por sufrir hepatitis C crónica. Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco. Luego de estar varias semanas internado, murió de neumonía a los 74 años en una clínica de Buenos Aires, el 5 de noviembre de 2012. Sus restos fueron sepultados en el Panteón de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores del Cementerio de la Chacarita. El velorio y el entierro fueron multitudinarios. Todo un pueblo concurrió a despedirlo, todos menos un pequeño grupo de marginales que se limitó a mirar de lejos, un niño pobre, un empleado de ferretería, un gaucho mal entretenido, un boxeador en decadencia y una muchacha con una rosa en la mano, dijeron que el tal Fabio no había muerto. Preguntado sobre su requiem, simplemente dijo, cuando me muera los diarios argentinos van a decir, murió el famoso director de cine, pero los diarios latinoamericanos dirán que murió el autor de ella, ya me olvidó. A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. Con esto damos por terminado el video de la triste historia de Leonardo Fabio. No olviden regalarnos un like, esto nos motiva a seguir adelante. Recuerden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos más videos. Hasta la próxima.